Nuestro mundo está sostenido, no por 3 pilares, por 2 pilares. Está sostenido por el campo electromagnético y la gravedad. Si eliminamos el campo electromagnético, los átomos desaparecen y como un castillo de arena, la propia estructura de la materia se desmorona. Si eliminamos la gravedad, las enormes estructuras construidas sobre los átomos, es decir, el propio universo, colapsan. Las estrellas no nacen, las galaxias no pueden mantenerse y todo se dispersa convertido en polvo. El cuanto del campo electromagnético, es decir, el fotón, fue capturado hace mucho tiempo, estudiado y ya se utiliza en la tecnología. En cambio, la gravedad lleva mucho tiempo estancada. La gravedad gobierna el universo, pero nadie ha visto jamás su cuanto, el gravitón. ¿Qué significa realmente esto? Se trata de algo invisible y, en principio, durante mucho tiempo se ha considerado imposible de comprobar mediante experimentos. Hola a todos. Sin embargo, ahora esta situación está empezando a cambiar. Los físicos están considerando seriamente dispositivos capaces de verificar en el laboratorio, y no solo en teoría, la naturaleza cuántica de la gravedad. Bienvenidos a Pangea. Veámoslo con más detalle a partir de aquí. ¿Por qué no podemos verlo? 10 a la 42 potencia razones. Es cierto que durante mucho tiempo hemos estudiado a fondo el campo electromagnético. El campo electromagnético tiene cuantos conocidos como fotones. Los hemos detectado, contado, controlado y sobre esa base hemos construido tecnología. Si lo pensamos de forma lógica, dado que la gravedad también es un campo, debería tener su propio cuanto. A ese cuanto se le dio el nombre de gravitón. Si realmente existe, el fotón dejaría de ocupar ese lugar único e irrepetible. Por ahora, el único que se desplaza a la velocidad de la luz y no tiene masa en reposo es el fotón. El gravitón también debería poseer esas mismas características, es decir, una partícula sin masa en reposo que transporta la gravedad. Una situación que podría describirse perfectamente como en casa del herrero, cuchillo de palo. Pero el problema es que esta partícula aún no ha sido descubierta. ¿Por qué ocurre esto? Porque la gravedad es increíblemente débil. Entre 2 electrones, la fuerza electromagnética es 10 a la 42ª potencia veces más fuerte que la gravedad. Intenta imaginar ese número. Por eso, a nivel de partículas elementales, la gravedad apenas se percibe y suele ignorarse incluso en los cálculos. En el pasado, el campeón absoluto en dificultad de detección era el neutrino. Para detectarlo, la humanidad construyó instalaciones literalmente gigantescas, fuera de toda escala. Aún así, comparado con el gravitón, el neutrino no es más que un principiante junto a un profesional. Y es que detectar un gravitón sería como distinguir tu propio estornudo en medio de un temporal de fuerza 12. Incluso para capturar una sola de esas partículas se necesitaría un detector del tamaño de un planeta. Y no de la Tierra, sino de algo tan enorme como Júpiter. Y además, el fenómeno a observar no puede ser algo cualquiera. Haría falta la fusión de agujeros negros. Y por si fuera poco, el experimentador necesitaría una vida comparable a la del inmortal Duncan MacLeod de la serie Highlander. Dicho de otro modo, este problema roza lo absurdo. Sabemos cómo debería comportarse esta partícula, su velocidad, su spin e incluso que, en teoría, su masa es nula. Sin embargo, las probabilidades de capturarla son prácticamente cercanas a 0. Y aún así, ¿cuándo ha logrado algo así detener la ambición y la curiosidad humanas? ¿Cómo burlar la debilidad de la gravedad? Hace algunos años surgió una idea aún más refinada. En lugar de intentar detectar gravitones como un intercambio de momento, es decir, como un diminuto impulso mecánico, se propuso hacer que los gravitones exciten el estado cuántico de un sistema macroscópico. Imagina un cilindro metálico hecho de berilio o de niobio. Enfríalo hasta acercarlo al cero absoluto, hasta que las vibraciones térmicas prácticamente desaparezcan.
En ese estado, las vibraciones colectivas del metal empiezan a comportarse de forma cuántica. Ya no ocurren de manera continua, sino en saltos discretos. Y cada uno de esos saltos es un fotón, es decir, un cuanto de vibración. La idea es que un gravitón con la frecuencia adecuada transfiera exactamente un cuanto de energía al sistema. Entonces se excita un fotón. Y los sensores cuánticos modernos, al menos en principio, serían capaces de detectar ese tipo de salto. Es decir, en lugar de atrapar directamente un gravitón, se propone registrar la transición del sistema de un estado cuántico a otro. Sin embargo, enseguida aparece un problema. Los fotones no se excitan únicamente por los gravitones. El ruido térmico, las vibraciones sísmicas o el ruido electromagnético pueden producir exactamente el mismo efecto. La energía de un solo fotón es ínfima. Eliminar por completo ese ruido es, en principio, imposible. En términos de ajedrez, esto es un jaque, pero aún no un jaque mate. Aquí entra en juego la siguiente jugada. Desde 2015, detectores como LIGO registran ondas gravitacionales, es decir, ondulaciones del espacio-tiempo generadas por la fusión de agujeros negros y estrellas de neutrones. Si los gravitones existen, una onda gravitacional no es más que un flujo de una enorme cantidad de gravitones en fase, y todos deberían compartir la misma frecuencia. Es decir, basta con ajustar la frecuencia propia del cilindro para que coincida con la frecuencia prevista de la onda gravitacional. Y sí, en el mismo instante en que el LIGO detecta una onda gravitacional, se produce un salto cuántico en ese cilindro. Eso sería una prueba contundente de la interacción con gravitones. No sería una prueba del 100% ni un jaque mate definitivo, pero se le acercaría muchísimo. Experimentos cerca del cero absoluto. Desde el punto de vista técnico, este experimento también pone a prueba los límites de la física moderna. Sin embargo, se trata de un enfoque en un nivel diferente al de hasta ahora. Es cierto que hasta hace poco se estimaba que para detectar gravitones harían falta dispositivos de miles de toneladas. Pero la mecánica cuántica propone un método mucho más ingenioso. No se trata de imponerse con masa, sino de aprovechar la resonancia. ¿No parece mucho más sencillo así? Veámoslo con más detalle. La frecuencia de las ondas gravitacionales generadas por la fusión de estrellas de neutrones es de unos cientos de hercios, y los físicos proponen utilizar resonadores acústicos. Se trata, por así decirlo, de campanas metálicas diseñadas con extrema precisión, fabricadas con materiales como berilio, niobio, aluminio o incluso zafiro monocristalino. Su masa va desde varios kilogramos hasta varios cientos de kilogramos. Ya son dispositivos de escala de laboratorio y pueden instalarse dentro de un criostato. Y aquí aparece la mayor dificultad. Para detectar un salto cuántico, es decir, la transición del sistema de un nivel de energía a otro, hay que eliminar prácticamente todo el ruido térmico. Eso implica enfriar el sistema hasta unos 0,001 Kelvin, es decir, 1 milikelvin. Como referencia, la radiación de fondo de microondas del universo tiene una temperatura de 2,7 Kelvin. En otras palabras, hay que crear un entorno miles de veces más frío que el espacio intergaláctico. Los criostatos comerciales actuales pueden alcanzar los 0,01 Kelvin, pero aún así es 10 veces más alto que la temperatura necesaria. Bien, supongamos que en condiciones de laboratorio se logra alcanzar esa temperatura. Aún así, eso no es más que la punta del iceberg del problema. El mayor obstáculo es que nadie sabe cuándo llegará una onda gravitacional. Puede ser mañana, dentro de un año o incluso dentro de 10. Y durante todo ese tiempo hay que mantener un dispositivo de cientos de kilogramos a 0,001 Kelvin, conservarlo en un estado cuánticamente silencioso y monitorizarlo de forma continua. Y además, la propia medición no debe destruir el estado cuántico. Luz en lugar de un cilindro. Existe otra propuesta alternativa. Se trata de la llamada barra de Weber óptica. Esta idea clásica es tan antigua como las momias egipcias que se exhiben en los museos de Londres. Un enorme cilindro metálico debería vibrar cuando una onda gravitacional atraviesa la Tierra.
Cuando la onda gravitacional estira y comprime el espacio de forma imperceptible, el cilindro recibe un diminuto impulso. Ahora bien, imagina que en lugar de metal utilizamos luz. El mecanismo funciona así. Se emplea un interferómetro. El concepto es similar al del LIGO, pero el objetivo es distinto. LIGO detecta directamente cómo la onda gravitacional cambia la longitud de los brazos del interferómetro en ese mismo instante, lo que se manifiesta como vibraciones en el patrón de interferencia. En cambio, la barra de Weber óptica intenta captar esas ondulaciones temporales y extraer energía real de la onda gravitacional, aunque sea mínima, y buscar deja esa huella registrada dentro de la luz. Aún así, incluso si se observara un intercambio de energía entre el campo gravitatorio y el electromagnético, eso por sí solo no demostraría de forma estricta la existencia de gravitones, porque incluso un campo gravitatorio clásico puede transportar energía. Entonces, ¿qué ocurriría si preparáramos la luz en un estado altamente no clásico o con propiedades estadísticas extremadamente particulares? Por ejemplo, luz comprimida en la que la incertidumbre de la amplitud es grande y la de la fase es pequeña, o bien al contrario. ¿Y qué hay de una luz en estado de Fock, donde el número de fotones está fijado? Al introducir este tipo de luz, entran en juego restricciones muy estrictas. Por la ley de conservación de la energía, el estado cuántico de la luz queda ligado al estado energético del campo gravitatorio. En ese caso realmente aparece la posibilidad de verificar la naturaleza cuántica de la gravedad. Una onda clásica no puede entrelazarse cuánticamente con un detector, pero un campo cuántico sí puede hacerlo. Precisamente la detección de este tipo de correlaciones cuánticas especiales es lo que constituiría una prueba decisiva. ¿Lo hemos capturado? No es tan sencillo. Ahora bien, imagina que un día, en uno de los detectores de los que hemos hablado, se registra por fin el fenómeno tan esperado. Se ha detectado un cuanto de vibración o en una barra de Weber se ha medido la energía que una onda gravitacional ha transferido a la luz. La inversión de millones y decenas de millones de dólares en el experimento ha dado sus frutos. Gravitón capturado. Pero no es tan simple. El problema es que exactamente el mismo efecto puede producirlo también un campo gravitatorio clásico. Un campo gravitatorio clásico también puede aportar al sistema la energía de la frecuencia necesaria y aumentar la probabilidad de un salto cuántico. Es cierto que observamos transiciones entre niveles cuánticos, pero eso no significa que la energía haya llegado en forma de gravitones individuales. Una detección aislada es una prueba poderosa. Sin embargo, no es un golpe definitivo contra la gravedad clásica. Aún así, desplaza el debate del terreno filosófico al experimental. De hecho, en el caso del fotón, tampoco existió un único experimento decisivo. Las pruebas se fueron acumulando. En la ciencia, los desenlaces de un solo golpe son poco frecuentes. Lo habitual es ganar por puntos. Por ahora, no nos queda más que esperar. Y probablemente será una espera bastante larga, porque los experimentos de los que hemos hablado todavía se discuten a nivel conceptual. Aún no hay plazos ni estimaciones de presupuesto. Aún así, esto representa un avance realmente enorme. Si este video te ha resultado interesante, no olvides dejar tu like y compartirlo con tus amigos. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!